Este avión fue diseñado en secreto hace casi 70 años. Costó más que su peso en oro. Y aún hoy, nadie sabe exactamente de lo que es capaz. Estamos hablando de los años 80, en plena Guerra Fría, y con computadoras muy primitivas. Sistemas fly-by-wire llevados al límite. Tecnología que, en teoría, no debería haber sido posible. Y aún así, algo adelantado a su tiempo ya estaba tomando forma. Un avión pensado para atravesar defensas imposibles y volar sin ser visto. Hecho para atacar antes de que el enemigo supiera lo que estaba sobre él. El B-2 Spirit no nació por ambición, sino por miedo. Miedo a ser detectado y no llegar al objetivo. Un miedo inmenso de Estados Unidos por perder el equilibrio del poder. Para entender el B-2, primero hay que entender por qué fue creado. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética vivieron atrapados en un equilibrio frágil. Eran dos potencias con miles de armas nucleares. Y la certeza de que un solo error podría acabar con todo. La guerra no se libraría en trincheras, se libraría en minutos, con un ataque sorpresa, sin advertencia, ni tiempo para reaccionar. Por eso controlar el aire se volvió crucial. Quien dominara el cielo tendría la última palabra. Pero la Unión Soviética no estaba indefensa. Construyó uno de los sistemas de defensa aérea más densos y complejos de la época. Radares superpuestos y cazas listos para interceptar en todo momento. Cada kilómetro de su territorio estaba pensado para detectar, rastrear y destruir. Para Estados Unidos, el problema ya no era fabricar bombas. El verdadero desafío era otro. ¿Cómo atravesar un país entero cubierto de radares sin ser visto? ¿Cómo garantizar que un bombardero llegara a su objetivo cuando cada vuelo era observado? Más que una obsesión, aquí nació una necesidad. No bastaba con tener bombas, había que garantizar que lleguen. Y ese problema no tendría una solución sencilla. Aquel desafío dejó algo en claro. Los bombarderos tradicionales ya no eran suficientes. Sí, eran grandes y potentes, pero también llamaban demasiado la atención. Cada vuelo era detectado al instante. Cada ruta era muy predecible. Y cada misión era una apuesta arriesgada. Los misiles parecían la respuesta. Eran veloces y letales, pero no resolvían el problema principal, ya que no podían reemplazar la flexibilidad, precisión ni la capacidad de adaptación de un avión tripulado. Mientras tanto, la defensa aérea avanzaba más rápido que cualquier sistema de ataque. Los nuevos radares y misiles más precisos hacían de las intercepciones cada vez más eficaces. La brecha se cerraba. Hasta que apareció la pregunta que nadie quería enfrentar. ¿Cómo atacás un país entero cubierto de radares sin que te vean? No cómo sobrevivir después, ni cómo escapar, sino cómo no ser detectado en primer lugar. Ahí quedó claro algo incómodo. El problema ya no era el alcance, no era la potencia, mucho menos el armamento. El problema era la visibilidad. Y contra un enemigo que podía verlo todo. La única solución era no existir para sus radares. Si no podían ser más rápidos o ser más altos, entonces solo quedaba una opción: dejar de ser visibles. En esos tiempos, los primeros intentos de sigilo extremo ya existían. Aviones diseñados para reducir su firma y como consecuencia confundir radares para pasar desapercibidos. El más famoso fue el F-117. Funcionaba, sí, pero tenía límites. Era muy lento, tenía poco alcance y estaba pensado para misiones demasiado específicas. No podía atravesar un país entero, ni cargar grandes armas. Así no podría reemplazar a un bombardero estratégico. Pero el F-117 demostraba una cosa importante. El sigilo era posible, pero también dejaba claro algo incómodo. Ser discreto no alcanzaba. Allí apareció una idea radical. No esconder el avión, sino cambiar la forma en que el radar lo percibe. Porque el radar no ve aviones como tal, solo ve reflejos, formas y superficies. Entonces aquella pregunta cambió. ¿Y si el avión no tuviera una forma reconocible? ¿Y si no hubiera fuselaje, ni cola, ni alas tradicionales? Con esto volvió un concepto antiguo, uno que durante años fue descartado, el de la ala volante, una forma extraña, inestable y difícil de controlar, pero casi invisible para los radares. La idea era brillante y al mismo tiempo terriblemente peligrosa,
porque para un avión así era muy difícil volar. La idea era brillante, pero llevarla a la realidad era una historia totalmente diferente. Un ala volante no es estable por naturaleza, ya que no tiene cola. Tampoco tiene superficies tradicionales que la mantengan en equilibrio. En términos simples, el avión no podría volar. Cada pequeño movimiento tendería a desestabilizarlo. Y corregir eso manualmente era imposible. La única solución era dejar el control en manos de computadoras. Pero había un problema enorme. Estamos hablando de los años 80. Las computadoras eran lentas, con procesadores muy limitados, nada parecido a lo que existe hoy. Aún así, el B-2 dependía completamente de ellas para mantenerse en el aire. Cada segundo, los sistemas fly-by-wire calculaban millones de correcciones en tiempo real. Los ajustes mínimos eran constantes e invisibles para el piloto. Sin ese sistema, el avión simplemente caería del cielo. Pero la dificultad no terminaba allí. Los materiales también eran un desafío. Se necesitaban superficies que absorbieran señales de radar, materiales nuevos y experimentales, demasiado costosos, materiales que se degradaban o que requerían mantenimiento extremo y que nunca habían sido usados a tan gran escala. Todo estaba al límite: el diseño, la tecnología y la paciencia de Estados Unidos, porque el B-2 no podría volar, sin computadoras que aún no existían para entonces, y aún así decidieron seguir adelante. Mientras los ingenieros luchaban contra la física, el mundo exterior no sabía absolutamente nada. El programa era ultra secreto. Los trabajadores estaban compartimentados. La información era fragmentada. Nunca nadie veía el proyecto completo. El B-2 no tenía nombre. Tampoco habían fotos. Ni tenía existencia pública. Pero sí tenía un problema enorme: el costo. Cada avión era demasiado caro. Costaba cerca de $2.000 millones, más caro que su peso en oro. Literalmente. Era más costoso que cualquier bombardero jamás construido. Las críticas comenzaron a surgir desde adentro: políticos, militares, economistas. ¿Vale la pena? ¿Cuántos necesitamos? ¿Y si nunca se usa? Y entonces, el mundo cambió. La Guerra Fría terminó. La Unión Soviética colapsó. El enemigo para el que fue creado simplemente había desaparecido. De repente, el avión más avanzado del planeta parecía una respuesta a una pregunta que ya no existía. La polémica explotó. ¿Tiene sentido un avión así? ¿Si la guerra que lo creó ya terminó? Muchos pensaron que no, que el B-2 era simplemente un lujo innecesario, un error caro. Nada más que un proyecto condenado al olvido. Pero lo que nadie sabía aún era que el B-2 todavía tenía mucho que demostrar. Después de años de silencio y cifras que incomodaban incluso al Pentágono, llegó el momento inevitable. El avión más caro y secreto jamás construido tenía que demostrar que no era solo un experimento político. Y lo hizo. Su bautismo de fuego no fue una guerra total, ni un enfrentamiento entre superpotencias. Fue algo mucho más pequeño. Durante la guerra de Kosovo, el B-2 voló sus primeras misiones reales. No despegó desde Europa. Despegó directamente desde Estados Unidos. Cruzó el Atlántico, atacó objetivos estratégicos y regresó al mismo punto de origen. Podía realizar misiones de más de 30 horas sin aterrizar. Entonces el mundo entendió algo. El B-2 no solo era invisible, era global. Hasta entonces, proyectar poder significaba mover portaaviones, negociar bases y desplegar tropas. El B-2 rompió esa lógica. Un solo avión podía atacar cualquier punto del planeta, sin previo aviso, sin depender de aliados cercanos y sin exponerse a defensas antiaéreas. No necesitaba estar cerca del conflicto, sino que el conflicto estaba al alcance del avión. Este detalle cambió las reglas del juego. Por primera vez en la historia, una potencia podía ejecutar ataques estratégicos de precisión sin abandonar su propio territorio. Eso no era solo ventaja militar, era un mensaje político brutal. Podemos golpearte sin que nos veas venir y sin mover una sola base. Aquí viene lo más inesperado. El B-2 no fue usado para arrasar ciudades. Fue usado para dar golpes precisos en conflictos posteriores como Afganistán, Irak y Libia. Demostró que podía hacer algo para lo que no había sido diseñado. El B-2 nació para una guerra que nunca ocurrió, pero cuando tuvo que actuar en guerras pequeñas,
limitadas, políticas y complejas, funcionó igual, y eso dejó una sensación incómoda. Porque si un arma creada para el fin del mundo podía adaptarse tan bien a conflictos reales, la pregunta ya no era si había valido la pena. Ahora la pregunta era, ¿qué viene después? Durante décadas, el B-2 Spirit fue la cima absoluta del poder aéreo. Invisible, preciso, global, pero el mundo cambió. Y la guerra también. Hoy, el B-2 ya no vuela solo en el imaginario del futuro. Ahora comparte el escenario con nuevas ideas, amenazas y preguntas. Estados Unidos ya presentó a su sucesor, el B-21 Raider. A simple vista, parece una evolución natural. Más pequeño, eficiente y sigiloso. Pero el verdadero cambio no está en la forma, sino en la filosofía. El B-21 fue diseñado desde cero para un mundo con radares mucho más inteligentes, sensores multisistema y guerra electrónica constante con conflictos prolongados. Si el B-2 fue creado para entrar una vez sin ser visto, el B-21 está pensado para operar constantemente en territorios hostiles. No es solo un avión nuevo, es la respuesta a una guerra más compleja. Pero hay otro factor que pone todo en duda. Los drones, más baratos, numerosos y prescindibles. Hoy, un país puede saturar defensas con enjambres de drones, misiles hipersónicos y ataques cibernéticos, sin arriesgar una sola vida humana dentro de una cabina. Entonces, surge otra pregunta incómoda. ¿Tiene sentido seguir enviando pilotos en máquinas que cuestan miles de millones cuando una guerra puede librarse desde una sala de control? Durante años se dijo que el bombardero tripulado estaba condenado, que era una reliquia del siglo XX, y sin embargo, el B-2 sigue volando, sigue siendo actualizado y temido. La respuesta no es tan simple, porque hay algo que los drones aún no reemplazan del todo: la decisión humana en tiempo real, la flexibilidad estratégica y presencia psicológica. Un B-2 en el aire no solo es un arma, es un mensaje, un recordatorio silencioso de que alguien puede atacar en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin previo aviso. Y eso, incluso hoy, sigue teniendo un valor incalculable. Entonces, la verdadera pregunta no es solo tecnológica, es histórica. ¿Estamos presenciando el final del bombardero tripulado o su forma más alta y refinada de evolución? El B-2 nació de un problema imposible. Sobrevivió al fin de la Guerra Fría. Demostró su valor en el mundo real. Y quizás, solo quizás, no fue todo el final de una era, sino el puente hacia algo aún más inquietante. El B-2 Spirit no es solo un avión, es una idea llevada al extremo. Representa ese momento raro en la historia donde alguien decidió apostarlo todo a una visión que casi nadie entendía. Una máquina diseñada no para impresionar, sino para no ser vista. Para existir en silencio, muy por delante de su tiempo. Fue tecnología adelantada a su era, pero también un reflejo de algo profundamente humano: el deseo de ir más allá de los límites conocidos, incluso cuando el costo es enorme y el resultado incierto. Porque el B-2 no se construyó pensando en cantidad, sino en concepto. No buscó ser común, ni rentable, mucho menos replicable. Buscó ser único. Hoy, décadas después, sigue volando como un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición, la ingeniería y el miedo se cruzan en un mismo punto. Un símbolo de hasta dónde puede llegar una idea, cuando no se aceptan medias tintas. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que el B-2 Spirit fue una genialidad adelantada a su tiempo o un exceso tecnológico que jamás volverá a repetirse? Te leo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí y el vídeo te gustó, me ayudarías mucho dándole like. Y si quieres seguir viendo contenido de este estilo, no olvides suscribirte. ¡Adiós!